La historia del siglo XIX español no es, ni mucho menos, una historia aislada del contexto europeo, ni es excepcional en el marco de los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios que van a consolidar o que van a formar un nuevo mundo, una nueva forma de entender el mundo. El mundo del liberalismo, que va a acabar con el antiguo régimen, va a tener en los comienzos del siglo XIX en España una rivalidad y una dualidad entre esos dos mundos antagónicos, entre el mundo del antiguo régimen y el mundo del liberalismo que viene de esas teorías del liberalismo económico de Adam Smith, que pasará a un liberalismo político en el último tercio del siglo XVIII y principalmente en la primera mitad del siglo XIX. Bienvenidos al primer tema del siglo XIX de la historia de España para selectividad. Corresponde al bloque 5, contenidos del bloque 5, y el tema lleva por nombre Crisis de la monarquía borbónica, Guerra de la Independencia y Constitución de 1812. Bajo estos tres epígrafes vamos a desengranar cuáles son los acontecimientos que van a conducir a España a la contemporaneidad. España va a entrar en el siglo XIX, digamos que en 1808, cronológicamente el siglo XIX arranca en 1801, pero históricamente en España 1808 va a ser un año clave para el desarrollo de nuestra política nacional e internacional. Un conflicto eh, marcará este año, marcará este periodo de tiempo desde 1808 a 1814, que será la llamada Guerra de la Independencia, pero tenemos que tener en cuenta que es un conflicto no internacional, o no solo internacional, es un conflicto civil, es un conflicto internacional y también es una revolución en sí misma. Ese será el primer epígrafe que desarrollemos en este tema, para a continuación hacer un esbozo de cómo fue esa guerra de la independencia, cómo se desarrollaron las campañas militares brevemente. Durante esas campañas militares de 1808 a 1814 va a haber una España dividida en dos grandes facciones, la de los patriotas y la de los afrancesados, en la que repararemos también para diferenciar que une y que separa a ambos colectivos. Durante esa guerra de la independencia, a partir del año 1810, en Cádiz se van a reunir un grupo de liberales que van a desarrollar las Cortes de Cádiz. Esas Cortes de Cádiz harán surgir 2 años más tarde una constitución, a la postre la primera constitución de la historia de España, en 1812. Y de ahí que hayamos titulado a este tema, o hayamos puesto como cita de apertura al tema Viva la Pepa. Ese Viva la Pepa que es el grito con el que se proclama el 19 de marzo de 1812 la Constitución liberal en la ciudad gaditana, la única que no había sido ocupada por las tropas napoleónicas y que resistió el asedio de las tropas francesas. Durante el periodo 1808-1812 vamos a ver, como hemos dicho, una revolución, una contrarrevolución y una propia guerra civil entre los partidarios de José Bonaparte y los partidarios de Fernando VII. Y de esa guerra de la independencia se deslizan una serie de consecuencias que serán las que veremos como resultado final de la guerra, y finalizaremos el tema haciendo hincapié en las reformas que se llevan a cabo a partir de la Constitución de 1812 o con la Constitución de 1812. La modernidad llega a España a marchas forzadas, pero la sociedad todavía es hija y es heredera de un antiguo régimen que estaba bien implantado en la sociedad española y que no tardará en volver, no tardará más de un par de años en recuperar el antiguo régimen, la vuelta del absolutismo, con la vuelta de Fernando VII al trono en marzo de 1814. Ahí finalizaremos nuestro tema con una conclusión que será la que nos dé paso al siguiente bloque temático. Arrancamos, por lo tanto, con el contexto internacional y el contexto nacional a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX en España. ¿Quién reinaba y cómo era la sociedad española en esa llamada crisis de la monarquía borbónica? ¿Por qué entra en crisis la monarquía borbónica a finales de 1808?
Contexto internacional y contexto nacional. Vamos a empezar por el nacional. Carlos III, rey de España, hasta 1788, año en el que fallece, y hereda la corona su hijo Carlos. Carlos IV, como, como rey de España, va a ser el que transite desde el antiguo régimen hasta el liberalismo, de forma involuntaria, por otra parte, dadas las circunstancias, pero será quien haga sacudir, o durante su reinado, mejor dicho, será durante el cual se comiencen a sacudir las estructuras del antiguo régimen. Y será en relación a una serie de acontecimientos que marcan su reinado, y no es otro que el contexto internacional y 1789, como año clave en la historia de la humanidad, como el nacimiento de la contemporaneidad con la revolución que estalla en Francia el 14 de julio de 1789. Y esto marca la historia de nuestro país, porque Carlos IV, como monarca, como rey absoluto, como familiar de Luis XVI, que será el monarca que es ejecutado, guillotinado en 1791, va a ver peligrar la estabilidad de la monarquía, va a ver peligrar su característico reinado absoluto, y se pondrá en alerta junto a otras monarquías europeas, otras monarquías absolutistas, que van a intentar mantener su estabilidad y sus privilegios y su forma de entender el mundo, pero lo harán de una manera, eh, por una parte, muy habitual en la época, pero por otra parte, contraproducente. No es otra que lanzar una ofensiva militar contra esa Francia revolucionaria. Las potencias absolutistas europeas se reúnen, atacan la Francia revolucionaria y estalla un conflicto en el que Carlos IV no puede dar respuesta de forma contundente a la realidad francesa, a ese nuevo mundo que van a hacer de esa revolución francesa, esa burguesía que toma el poder, pero siempre alentada por las clases populares, y que se tornará en una guerra que cambia de signo en 1791, por la cual el rey Carlos IV se verá obligado a firmar una tregua, una paz con Francia, la llamada Paz de Basilea, con la que de 1795, con la que se pone fin a esa guerra del Rosellón que va de 1793 a 1795. Carlos IV va a intentar mantener el trono y la situación estable en España, pero con el temor de que esa revolución se expandiera a otros lugares de la geografía española. El concepto de política nacional durante el reinado de Carlos IV está íntimamente ligado al concepto de valimiento, del valido de Godoy, como secretario de Estado, como principal ministro, como ese ministro todopoderoso en el que recaerán las labores de gobierno por parte de Carlos IV, que cederá a Manuel Godoy, a ese antiguo guardia de corps muy afín a la familia real, muy afín a la reina María Luisa de Parma, en quien, en quien Carlos IV delegará su confianza mientras él se ocupaba de labores, digamos, más mundanas. Este va a ser uno de los principales hechos o hitos de este periodo de tiempo, de finales del 19 y principios del 20, en el que Carlos IV abandonará las labores de gobierno y Godoy se encarga de ellas. Y Godoy es un personaje fundamental porque estará en el centro de todos los conflictos y en el centro de todas las miradas. No obstante, Godoy va a ser responsabilizado y señalado como el principal culpable de la invasión francesa. Una invasión que llega de la mano o aprovechando un acuerdo de paz, un acuerdo que van a firmar la Francia revolucionaria de Napoleón o la Francia imperial de Napoleón con la España absolutista de Carlos IV, pero por parte de Godoy. Godoy, como digo, era un renacido válido, esa figura que había regido España en los años de los Austrias del siglo XVII, con Felipe III, Felipe IV sobre todo. Era una persona que compartía unas ideas ilustradas, en cierto modo, y que tuvo que hacer frente a estas crisis, tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
en la coyuntura que hemos hablado, de la que hemos hablado, de la guerra de la independencia, de la guerra de la Revolución Francesa, mejor dicho, y esta guerra con Francia. Y esa radicalización que llevará a España a intervenir en territorio francés. La alianza con Francia, que se sella en 1795 con esa paz de Basilea, va a ser un giro completo de guión en la política internacional de Godoy. Esto va a provocar alianza entre Francia y España, y automáticamente esa alianza entre Francia y España va a generar una enemistad con la enemiga histórica de Francia, que será Gran Bretaña. El Tratado de Paz de Basilea se va a refrendar, se va a renovar en el llamado Tratado de San Ildefonso un año más tarde, con el que España firma una alianza con Francia, una alianza militar en la que están obligados a auxiliarse recíprocamente. España pasa a ser un estado satélite del país vecino de Francia, y esto nos conducirá a una serie de enfrentamientos. Esto conducirá a la España de finales del siglo XVIII a un enfrentamiento con Gran Bretaña en la llamada Guerra de las Naranjas, con Gran Bretaña y con Portugal, la aliada de Gran Bretaña. Tenemos una derrota en el Cabo de San Vicente, tenemos el desembarco británico en Menorca en 1801, y tenemos también ese enfrentamiento con Portugal y con Gran Bretaña en el contexto bélico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. No obstante, en 1802, a pesar de los continuos conflictos entre Gran Bretaña, Francia y España, se firma la Paz de Amiens, una paz que para España supone la recuperación definitiva de Menorca, no así de Gibraltar, que sabemos que permanece como colonia británica, y a cambio le entrega la isla de Trinidad a los británicos en el Caribe, pero un único momento de paz, una tregua temporal, porque las hostilidades comenzaron al año siguiente y tienen lugar sobre todo en 1805, cuando se va a producir la derrota naval en Trafalgar, una coalición naval de embarcaciones franco-españolas que van a ser derrotadas en las aguas del Atlántico, cerca de Trafalgar, en el año 1805. La derrota en Trafalgar, comandadas por el almirante Nelson ante los españoles, ante el español Gravina, por ejemplo, va a hacer que haya un cambio de signo, un cambio en la geoestrategia y en la geopolítica en el Atlántico. A partir de entonces, Gran Bretaña se convertirá en la dueña de los mares, en la dirigente de ese tráfico marítimo que va del Atlántico hacia América. Y esto será importante y tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de las independencias americanas, latinoamericanas o hispanoamericanas. A partir de ahora, Gran Bretaña va a ejercer influencia en la América española, va a dinamitar esas relaciones coloniales entre la metrópoli y las colonias. Y de esta derrota en Trafalgar se suceden una serie de consecuencias a medio largo plazo, que como digo se reproducirán o tendrán su máxima expresión con las independencias de la América española en el periodo de tiempo que arranca durante la Guerra de la Independencia, pero sobre todo en la década de los años 10 a los 20, durante el reinado de Fernando VII. Por tanto, tenemos uno de los primeros elementos clave para comprender la crisis de la monarquía hispánica, de la monarquía borbónica, en 1805. Derrota en Trafalgar, ventaja británica, control del océano y rutas comerciales, pues en cierto modo, controladas, dinamitadas, paralizadas por el dominio inglés de los mares. El final del reinado de Carlos IV va a venir marcado por uno de los hechos principales que a la postre se significa como el origen de la Guerra de la Independencia, como una de las causas de la Guerra de la Independencia, y no es otro que esa alianza que se va a firmar entre Francia y Gran Bretaña, por la cual la Francia de Napoleón pretendió, atravesando la península ibérica, anexionarse en la zona norte, en los territorios del norte del Ebro, a cambio del reparto de Portugal con Godoy. Es el llamado Tratado de Trafalgar, perdón, el Tratado de Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau, 1807, firmado por Godoy en representación de la monarquía de Carlos IV y Napoleón. Los dos líderes de la Francia imperial y de la España monárquica, de la España absoluta, van a repartirse el territorio portugués. ¿Para qué? Para bloquear el comercio marítimo de Gran Bretaña con Portugal, en Portugal. Esa fachada atlántica, si era bloqueada por parte de la Francia napoleónica,
dificultaría las operaciones navales y comerciales de Gran Bretaña en el Atlántico. Godoy recibiría, mediante ese acuerdo, en la zona sur de Portugal y no, recibiría el título de príncipe de los Algarves, y el resto del territorio portugués, 2/3 del territorio portugués, pasarían a la corona o al imperio napoleónico. Sin embargo, Napoleón no tuvo el propósito de anexionarse el territorio español como uno de los territorios del imperio. En realidad el objetivo era ese, era incorporar a una parte del norte, la franja norte de España, que servía de corredor entre Francia y Portugal, territorio que sí que formaría parte del imperio, pero sobre todo para bloquear a los británicos, en esa enemistad franco-británica de la que España es, eh, al mismo tiempo, o precisamente por ser aliada de Francia, enemiga de Gran Bretaña. Y veremos cómo el juego de las alianzas políticas y de las relaciones internacionales va a ir cambiando en función de las fases históricas y el desarrollo de la guerra. Una guerra que estallaría un año más tarde de la firma de ese Tratado de Fontainebleau. Pero ¿qué va a pasar entre 1807 y el estallido de la Guerra de la Independencia? Lo cierto es que durante el periodo de máximo dominio y poder de Godoy como dirigente de la España borbónica de Carlos IV, había surgido una corriente, un partido fernandino, en el cual toma parte el príncipe de Asturias, Fernando, el futuro Fernando VII, que instigado por sus consejeros y sus confesores, habían hecho desconfiar de Godoy de una forma casi eh, enfermiza. Una mm, enemistad, una archienemistad entre Fernando VII y Godoy, puesto que Fernando VII había sido educado separado de su familia, separado de Carlos IV y de la reina María Luisa, y en un entorno de un absolutismo más eh, tradicional, más vinculado a la monarquía, alertándole de que tuviera cuidado con Godoy, puesto que peligraba el trono y la corona para Fernando VII de seguir ascendiendo en la escala de poder que tenía Godoy. Por tanto, va a empezar a existir una especie de facción, un grupo político, un partido de ideología absolutista, a partir del príncipe Fernando, ya los llamados fernandinos, contra la política de Godoy. Y este va a ser uno de los motivos que originen el motín de Aranjuez, que acabará con Godoy y con Carlos IV. Previamente se había intentado un destronamiento de Carlos IV y acabar con Godoy, con el fallido proceso del Escorial, que fue detenido y frenado a tiempo, aunque se sospechaba que Fernando VII sí que tenía relación y estaba interesado en acercar la monarquía de su padre, conspiró contra su padre varias veces. En la segunda vez sí que lo va a conseguir. En ese mes de marzo de 1808, en plena crisis económica, de subida del precio de los alimentos, sobre todo del precio del trigo, que encarecía la ya de por sí maltrecha situación económica que vivía el país y la situación económica de la mayoría de la gente, de la mayoría de las clases populares, que van a ver en Fernando quizá un salvador de la situación política y quizá un elemento de cuestión ante la enemistad que había surgido hacia Godoy, sobre todo por facilitar la entrada de franceses que ya estaban ocupando diferentes posiciones en el norte de la península ibérica. Unas tropas francesas que empiezan a cometer verdaderas atrocidades y que van a generar cierta reacción con un componente xenófobo y con un componente racista dentro de un país todavía atrasado en lo cultural y en lo social, y todavía atrasado en cuanto a la percepción de lo que sería la idea primigenia, que no es real, o la idea que se plasmó, que no es la real, de dotar a la España absolutista de ideas progresistas y liberales en el marco del reinado de Jorge I, que será a lo que desembocará esa crisis, en lo que desembocará esa crisis que se va a generar de forma prácticamente eh, sobrevenida desde la conspiración de Aranjuez, desde ese motín de Aranjuez, inspirada por los fernandinos, pero disfrazada de protesta popular, y que se verá en mayo de 1808
con un cambio, que acabará con un cambio de reinado, un cambio de monarquía. Llegará la dinastía de Bonaparte a sustituir a la borbónica en las llamadas abdicaciones de Bayona, que es lo que vamos a pasar a desarrollar una vez que terminemos de indicar cuál es el motivo final que va a acabar con Carlos IV fuera del trono. Motín de Aranjuez, 1808. Ya hemos puesto en contexto cuál es la situación de la España de comienzo del siglo XIX. Y ese partido fernandino, instigador de esta eh, candidatura de Fernando VII como rey de España. Rey de España debe ser Fernando VII y acabar con el poder de Godoy, que está dirigiéndonos hacia un caos, vendiendo el país a los franceses para muchas de las clases dominantes. Por tanto, ante el temor de que en España se reprodujera lo que había ocurrido en Francia pocos años antes con la Revolución Francesa, Carlos IV, aconsejado, va a cesar a Godoy de sus funciones como ministro, como valido, y tomará las riendas del reinado su hijo Fernando, en quien va a abdicar la corona. Esto se produce en marzo de 1808. Tenemos un cambio de rey, una abdicación de Carlos IV en Fernando VII, que consigue su propósito: apartar a Godoy del poder, apartar a su padre del poder y erigirse como el rey salvador de la España ocupada por los franceses. Pero recordemos que hay una alianza entre Francia y España. A Napoleón no le convenía el cambio de rey. Para Napoleón era más cómodo, más fácil poder dominar y poder manipular y manejar a Carlos IV en su proyecto imperial, en su idea de ocupar la península ibérica, no, como digo, como una de las provincias del imperio, sino como ese estado satélite donde dirigir la política que más interesara a la familia Bonaparte. Y para ello necesita reponer en el trono a Carlos IV, con quien puede, digamos, negociar mejor. Esto a Fernando VII le va a parecer en un primer momento, evidentemente, una mala idea, pero a partir de finales de abril, entre el 30 de abril, los últimos días de abril, primeros días de mayo, se van a producir en Bayona, en una localidad francesa, la reunión de la familia real al completo con la familia de Napoleón, con la familia Bonaparte. ¿Qué pretendió Napoleón? Devolver al trono al rey Carlos IV, con quien podría dirigir mejor la política internacional del interés imperial de Napoleón. Las abdicaciones de Bayona son esa serie de reuniones que va a tener Napoleón con la familia real española, con Carlos IV, con Fernando VII y la reina, en la que se va a producir de forma consecutiva la abdicación, la devolución de la corona de Fernando VII a cambio de protección en Francia a su padre Carlos IV, y al mismo tiempo Carlos IV cedería la corona a Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte, como emperador de Europa, lo que va a pretender es no convertirse en rey de España, sino cederle la corona a su hermano José Bonaparte, en quien Napoleón creía que podría influir. José Bonaparte, una persona ilustrada, un rey que es nombrado por Napoleón y que se convertirá en rey de España a partir de mayo de 1808, pero con la reacción de la gran mayoría de la población española, que va a ver en esa proclamación algo ilegítimo porque no había sido proclamado por los españoles ni en territorio español, sino que había sido hecho de forma poco transparente y, en cierto modo, como una burla, con una manipulación de Napoleón ante Carlos IV y Fernando VII. Por tanto, el pueblo español, en su mayoría o en una gran parte, no va a aceptar a José I como rey de España, puesto que no aceptaban la proclamación sin la presencia del pueblo español en territorio español. Por tanto, van a aparecer los partidarios de Fernando VII, los llamados fernandinos, los llamados patriotas, que van a defender
la legalidad de Fernando VII como rey de España y la ilegalidad de José I como rey de España. Aquí se posicionarán diferentes grupos políticos e ideológicos, no solo va a haber monárquicos, y ya lo veremos con posterioridad. Por tanto, tenemos ya que las abdicaciones de Bayona van a suponer la llegada al trono de una nueva dinastía, la dinastía Bonaparte. José I, como digo, un rey ilustrado, un rey que pretende traer los principios de la ilustración a España y que, por una parte, va a tener una serie de acólitos, una serie de apoyos, los llamados josefinos o los llamados afrancesados, tanto nacionales como su propia corte que mantendrá en España, y por otra parte esos patriotas que reaccionarán contra la llegada de un rey extranjero, pero no por ser extranjero, aunque hay un componente de xenofobia en algunos colectivos, sino por la forma de haberlo realizado y de haberlo llevado a cabo. Tenemos entonces que a primeros de mayo José I llega al trono de España, que no es aceptado por la mayoría del pueblo, pero necesitamos un elemento más para que se rebose ese vaso que dará pie a la llamada Guerra de la Independencia. ¿Cuál es la chispa que va a prender la mecha de esa revolución, de ese estallido revolucionario o de sublevación popular contra las tropas napoleónicas en España? No va a ser otro que lo que se produce a partir del 2 de mayo de 1808, principalmente en el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid que se echará a las calles para evitar la salida del Palacio Real del último miembro de la familia real que quedaba en España, que era el hijo menor de los reyes, el infante Francisco de Paula, que será llevado a Francia, donde estaba toda la familia real española, para que así pudiera controlar y dominar desde la familia Bonaparte el poder político en España. Por tanto, al enterarse los habitantes de Madrid de que el objetivo de Murat, del general Murat, era sacar a Francisco de Paula de Madrid y llevarlo a Francia, el pueblo se echa a la calle y es reprendido y eh, es brutalmente represaliado por los mamelucos, por las tropas egipcias que tenía contratadas Napoleón en España, un ejército poderoso, un ejército bien armado, ante una insubordinación por parte de los habitantes del pueblo de Madrid, lo que se ha hecho o lo que se ha entendido como el origen de la Guerra de la Independencia, ese 2 de mayo, ese levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas, pero en realidad no podríamos decir, siendo estrictos, que la Guerra de la Independencia comienza en 1808, el 2 de mayo, sino que comenzaría días más tarde. Incluso se podría alargar hasta el mes de junio, momento en el cual el rey Fernando VII ya no reconoce como aliado a los franceses, cosa que se había hecho en sus escritos desde Francia en las primeras semanas de mayo, aludiendo a aliado francés, a los hermanos franceses, contra los facciosos ingleses que pretendían insuflar esa insurrección en las capas populares. Por tanto, aunque tradicionalmente se considera, o historiográficamente se considera el 2 de mayo como origen de la Guerra de la Independencia, nosotros lo vamos a mantener como una fecha convencional, pero sensu estricto no podemos hablar de que el 2 de mayo estallará la Guerra de la Independencia, porque en ese día Fernando VII aún considera rey a José I y lo hará hasta bien entrado el mes de mayo. Todos estos acontecimientos que acabamos de relatar, en lo que ocurre el 2 de mayo, conviene señalar que lo va a reflejar Francisco de Goya a través de dos de sus más conocidas e impactantes obras pictóricas, como son el 2 de mayo o la plaga de los mamelucos, y la posterior condena y ajusticiamiento en el cuadro considerado una de las obras maestras de la pintura de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, que reflejan estos hechos, sucesos que tuvieron lugar en Madrid entre el 2 y el 3 de mayo de 1808. También recurre a episodios de la Guerra de la Independencia Benito Pérez de Galdós en su serie, en sus obras, en episodios nacionales, episodios como Juan Martín del Empecinado, Gerona,
la propia Agustín Aragón en una serie de obras que forman parte de la historia, no de la literatura, sino de la historia de España. Una de las mejores crónicas de la historia de España la desarrolla Benito Pérez de Caldós como gran cronista de la época del siglo XIX. Hemos considerado entonces que la guerra de la independencia va a estallar por la ocupación francesa del territorio español, por las atrocidades que van a cometer las tropas francesas en territorio español, y que la guerra de la independencia hemos dicho que no es solo una guerra entre los españoles y los franceses, sino que también va a haber una guerra nacional, un conflicto interno, un conflicto entre los patriotas y los afrancesados. Los afrancesados eran españoles que eran partidarios de las ideas ilustradas y del monarca José I, bien por interés particular, para mantener sus puestos de trabajo en la administración, bien por convicción ideológica, como por ejemplo Leandro Fernández de Moratín o la familia Larra, que vinculó la presencia francesa a un progreso de la sociedad española, sobre todo a nivel cultural. La élite cultural en gran parte, o una parte de ella, va a apoyar las ideas ilustradas que pretende traer José I, que con su estatuto de Bayona intenta dotar al pueblo de una carta otorgada en la que se postulen y se fijen una serie de derechos y de obligaciones que tiene el pueblo español para salir de ese atraso que consideraba que arrastraba desde el antiguo régimen o a consecuencia del antiguo régimen. Y ese va a ser una de las ideas de José I, tratar de modernizar el pueblo español, pero es verdad que durante la guerra de la independencia se van a cometer verdaderas atrocidades por parte de los franceses, y que eso generará un rechazo al elemento francés, un rechazo al francés, en esa guerra del francés, como se llamó en el siglo XIX, que estallará en 1808 y que se prolongará hasta 1814, hasta la vuelta de Fernando VII, prácticamente, finales de 1813. Con el Tratado de Valencé se pone fin a este conflicto, que digo, es por una parte guerra civil entre patriotas y afrancesados, unos patriotas que defendían los intereses o la legalidad dentro de la necesidad de devolver el trono a Fernando VII. Fernando VII es el rey legítimo de España, y van a luchar en nombre de él, a defender en nombre de él, un rey que está confinado en Francia, en el Tratado de Valencé, y que va a ser representado por una Junta Suprema Central que derivará de esas juntas locales que se empiezan a reunir para tomar decisiones políticas ante el vacío de poder que consideraban que había en España, puesto que no reconocían a José I. Esas juntas provinciales, esas juntas locales, pasan a ser una Junta Suprema Central que tendrá que huir de Sevilla y se resguardará o tendrá su sede en Cádiz a partir de 1808, y que será quien dirija la política del país. En ellos, ilustrados como por ejemplo Florida Blanca y el propio Jovellanos forman parte de esas juntas, y será quienes pongan en duda la verdadera intención de Napoleón, y será quienes instiguen la necesidad de reunir unas cortes que determinen la forma de organizar el país ante esta ocupación extranjera. La guerra de independencia, por tanto, va a tener esta vertiente nacional, esta vertiente civil, entre patriotas y afrancesados que van a luchar unos contra otros, las dos formas de entender España, las dos formas de entender el desarrollo del país, pero es que dentro de los patriotas va a haber dos grandes vertientes, la de los absolutistas y la de los ilustrados. Dentro de los ilustrados tenemos, por ejemplo, a Florida Blanco, tenemos a Jovellanos, y dentro de los absolutistas tenemos sobre todo al sector del campesinado, al sector más rural, al más tradicional, y sobre todo a la aristocracia más pudiente, y al clero, un clero que va a tener un poder enorme en todo el siglo XIX, y que también tendrá un papel fundamental a la hora de poder llegar a un acuerdo en ese liberalismo incipiente que nacerá de la Constitución de Cádiz. No olvidemos que liberalismo y absolutismo son términos antagónicos, pero que se van a conjugar en esa Constitución que van a hacer a partir de este momento. Hemos situado, por tanto, la Guerra de la Independencia. Pasaríamos a desarrollar muy brevemente cuáles son esas fases, por citar alguna de las referencias fundamentales en el que tenéis que indicar cómo se desarrolla la guerra. Una guerra que los franceses tienen controlada en una primera fase, a partir de mayo. Esa fase se llama la resistencia, en la que rápidamente los franceses van a ocupar las principales ciudades.
El objetivo era tomar Sevilla y tomar Cádiz. Sevilla lo pueden tomar, Cádiz no. En esta campaña militar se va a desarrollar esta primera fase, se va a desarrollar la campaña militar de Bailén, en la que los generales Castaños y Reding van a derrotar a las tropas napoleónicas, sufriendo Napoleón la primera derrota en el campo de batalla en 1808, en junio de 1808, en Bailén, en la provincia de Jaén. Y esto va a obligar a José I a retirarse, a abandonar Madrid, a replegarse, y Napoleón tiene que venir a España en otoño de 1808 para intentar devolverle cierta, lo primero confianza, lo segundo estabilidad al frente francés. Va a vencer en varias batallas en el entorno de Somosierra a los españoles y a devolver a José I al trono en el invierno de 1808. La guerra se va a centrar entonces en una fase más de asedios franceses, es la fase de asedios en el que va a aparecer un concepto que es puramente español, que es la de guerra de guerrillas. Las guerrillas, como reaccionan ante los ejércitos bien organizados de los franceses, en los que van a destacar líderes guerrilleros como Juan Martín el Empecinado o el propio Espocimina, que van a dirigir verdaderos ejércitos populares en diferentes zonas como Navarra o la zona de Aragón. En esta fase de la guerra entrará el duque de Wellington liderando las tropas inglesas, por lo que se convierte en una guerra internacional en la que participa Gran Bretaña apoyando a la monarquía o eh, al pueblo español que va a luchar contra los franceses. Y es aquí donde ya empezamos a ver esa dimensión internacional de un conflicto entre los enemigos históricos Francia y Gran Bretaña, y que España va a pasar de ser aliada de Francia a ser enemiga de Francia, y automáticamente Gran Bretaña va a pasar a ayudar a los españoles, pero buscando su interés, buscando sobre todo debilitamiento de los franceses, porque la victoria de Napoleón hubiera supuesto un cambio en la política internacional. Por supuesto, estamos dentro de las campañas napoleónicas que tienen lugar en todo el contexto europeo, pero España va a jugar un papel determinante que se verá a partir de 1812. Pero antes tenemos la segunda fase de la guerra, una segunda fase de la guerra en la que el propio Napoleón va a venir a la península ibérica, va a llegar con en torno a unos 250.000 hombres para reforzar ese frente, esas ofensivas contra un ejército español mal armado, pero con esa guerra de guerrillas, con esos milicianos que se resguardan en un entorno rural muy escarpado, muy difícil de defender, en campo abierto, donde las emboscadas ponen patas arriba al ejército francés. Esas pequeñas partidas locales que rondaban los 50 hombres van a tocar por sorpresa al ejército francés y va a generar bastante eh, em, desajuste en las tropas en el ejército imperial. Un ejército imperial derrotado por ejércitos populares y pequeñitos. Eso durará del 9 hasta el 12 aproximadamente, que es cuando va a haber un cambio en el signo de la guerra. La situación de las franceses en España generará o se verá totalmente eh, dinamitada por un suceso que va a ocurrir en el extranjero, que va a ocurrir en la campaña de Rusia que tiene Napoleón. En ese objetivo de invadir la Gran Rusia, este imperio ruso, Napoleón va a ver se va a ver necesitado de un refuerzo del ejército francés en Rusia, y va a acudir a la península ibérica para retirar tropas que manda a esa gran armée en Rusia, y que hará que a partir de 1813 el ejército francés empieza a retirarse ante el avance de las tropas hispano-británicas. Tenemos que destacar, por ejemplo, la batalla de los Arapiles, la de San Marcial y la de Vitoria. Arapiles quizás sea la que va a marcar un antes y un después, puesto que José I va a abandonar Madrid, se va a ir refugiando, se va a ir resguardando y va a ir abandonando el territorio, y a su huida o en su camino de vuelta a Francia, los franceses van a ir desvalijando, van a hacer un verdadero eh, atraco del patrimonio nacional, un expolio del patrimonio nacional, que van a abandonar en el campo de batalla durante esa retirada de las tropas francesas a partir de 1813. A finales del año 1813 se va a firmar el Tratado de Valencia en diciembre, que supone el fin de la guerra y lo que vendrá posteriormente, que será la aceptación como rey de España, la devolución de la corona de España a Fernando VII. Esto lo firmarán Napoleón y Fernando VII en Valencia a partir de 1813. Hemos hablado de los patriotas y los afrancesados, hemos indicado la importancia que tiene este concepto dentro de la historia de España.
esos patriotas divididos en dos grandes grupos y esos afrancesados que algunos por convicción. ¿Qué consecuencias va a tener la guerra de la independencia? Toda guerra tiene una serie de consecuencias, aparte de las demográficas, que son evidentes, la pérdida de vidas humanas. Vamos a ver una serie de consecuencias que son muy graves y que afectarán a España durante varias décadas. La primera, por supuesto, va a ser la pérdida de en torno a 200.000 vidas humanas, más el exilio de miles de afrancesados que tendrán que abandonar el país con la llegada o la vuelta al trono de Fernando VII. Por otra parte, económicamente, afecta por supuesto porque, aparte del gasto en recursos que genera una guerra, el daño que sufren la agricultura y la ganadería, el destrozo de fábricas, de castillos, de fortalezas, de fuentes, de vías de comunicación, va a ser tremenda, y va a haber que reconstruir el país. Va a haber cuantiosos destrozos en ciudades como Zaragoza, San Sebastián o Gerona, que prácticamente quedan reducidas a escombros y hay que reconstruir. Además, políticamente, va a generar la llegada del absolutismo a España, la vuelta del absolutismo a España después de un periodo breve de 2 años de duración de la Constitución de 1812 y de ese intento de José I de traer la ilustración al país. España queda dividida entre los patriotas y los afrancesados. España queda dividida entre los absolutistas y los liberales. Los que apoyan a Fernando VII van a ser los absolutistas. El vivan las caenas, que se escuchará a la llegada de Fernando VII al trono. Que se perseguirá a los liberales, se perseguirá a los ilustrados. Y muchos de ellos tendrán que exiliarse. Pero es que políticamente también implica la paralización de las reformas que se habían iniciado con la Constitución de 1812. Esta serie de cambios a nivel interno generaron un atraso, una paralización y una vuelta a un sexenio primero y una década después, es decir, a un reinado que hasta 1833 verá lo más rancio y lo peor del absolutismo, la vuelta a instituciones como la Inquisición o la vuelta de los privilegios de la nobleza, de los estamentos sociales y la desaparición de la obra constitucional, como hemos dicho. Esa obra constitucional que se va a empezar a, a trabajar en 1810 en Cádiz. Y vamos a pasar a ese epígrafe al que hace referencia, el que hace referencia a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que es uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país, la primera constitución de nuestra historia. De las Cortes de Cádiz emana el primer texto constitucional de la historia de España. Es una carta magna que dota de derechos y libertades al pueblo. Vamos a hablar de ciudadanos, no vamos a hablar de súbditos. Es una de los conceptos que va a cambiar en la terminología de este periodo de tiempo con Cádiz en 1812. Vamos a pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Vamos a hablar de reformas que modernizan el país, pero dentro de una situación de mucha presencia del elemento monárquico, mucha presencia del elemento eclesiástico y de los viejos privilegios. No va a ser una revolución absoluta, es una constitución que transformará el país, pero de forma paulatina, de forma controlada y dirigida por una élite. De todas formas, estamos en el contexto de una guerra de independencia, estamos en un momento en el que hay una ciudad que no ha sido ocupada completamente, pero sí es asediada por los franceses, que es Cádiz. Estamos hablando de una ciudad con una mentalidad un poquito más abierta, porque Cádiz es la ciudad que simboliza el liberalismo, pero porque Cádiz es el puerto por el que entran las mercancías de América, es un lugar de grandes influencias culturales debido a esos intercambios comerciales desde el puerto de Cádiz, al igual que ocurre con otras zonas portuarias y ha existido así a lo largo de la historia. Y esa forma de entender el mundo, esa burguesía gaditana, va a tener un peso fundamental a la hora de desarrollar la Constitución. Y lo va a tener porque van a ser parte de la votación, van a formar parte de la votación de forma accidental, van a formar parte de esas Cortes de Cádiz que votarán la Constitución, pero sobre todo teniendo en cuenta su mentalidad liberal, a nivel de liberalismo económico, beneficio económico con la liberalización de ciertas medidas. Y esto lo que posibilitará que se haga en Cádiz, y por eso la Constitución de Cádiz va a ser tan importante y va a ser
una constitución de carácter liberal, porque hay una base ideológica en Cádiz que va a hacer emanar esa ideología en beneficio propio, pero en beneficio común a medio largo plazo. Cádiz reúne una asamblea constituyente que se celebra desde 1810 hasta 1814. Cuando las revueltas populares estallan en diferentes lugares, la Junta Suprema Central de Sevilla se trasladará a Cádiz. Allí esa Junta Suprema Central dirigirá el país, convocará las Cortes en la isla de León, en el actual San Fernando. Después se trasladarán a Cádiz cuando esta isla de León es ocupada por los franceses. Y en estos momentos, como digo, Napoleón invade por tierra o asedia por tierra y por mar la ciudad de Cádiz, pero resiste. Aquí van a participar todos los miembros de la sociedad española, incluso los de las colonias, y es un punto fundamental, un elemento clave. Un hito clave va a ser que a estas cortes constituyentes que van a votar una constitución están invitadas la élite criolla de Filipinas y de Cuba, que no van a poder llegar a tiempo debido a las inclemencias meteorológicas y a la dificultad que suponía viajar en ese momento, y esto hará que tengan que ser sustituidos esos diputados de tendencia absolutista por esa burguesía mercantil gaditana, esa élite comercial que va a formar parte y va a engrosar la lista del liberalismo, porque en estas Cortes de Cádiz se van a reunir los absolutistas, los jovellanistas y los liberales. Los jovellanistas eran ilustrados y defensores de las reformas, pero no de un carácter revolucionario de unas reformas, mientras que los liberales sí defienden la adopción de medidas más basadas en los principios de la Revolución Francesa. Contra los absolutistas lo que pretenden es defender el regreso de la monarquía y de una monarquía absoluta en la Casa de Borbón. Por tanto, esas tres tendencias se van a reunir, pero la balanza se inclinará de cara a favor de los liberales, teniendo en cuenta el componente de la burguesía gaditana. Como resultado final, aunque el origen en principio no era proclamar una constitución, sino de esas cortes constituyentes dotar de derechos y libertades al pueblo, empiezan a elaborar una serie de artículos, son muchos, son 384, pero ese Consejo de Regencia convoca al centenar de diputados, convoca a esos hombres que van a participar en esas reuniones, de la que va a emanar esta Constitución, unos diputados en Cortes que no comparten la misma ideología, en el que hay nobles, en el que hay clérigos, en el que hay ilustrados, y en el que hay algunos que pretenden reformarlo de forma moderada, o pretenden reformas moderadas, y esos cambios en profundidad que pretenden algunos, como Argüelles o el conde de Toreno, Muñoz Torrero, Alcalá Galiano, que pretenden dotar al país de un liberalismo pues al estilo de lo que se venía haciendo en otros países europeos. Se abren las cortes en esta iglesia de San Felipe Neri, se pronuncian diferentes discursos, se debaten y se discuten las diferentes concepciones del Estado, súbditos no, ciudadanos, y de aquí va a emanar esa idea de elaborar una constitución que va a suprimir la Inquisición, que va a abolir el régimen señorial, que va a hablar de la necesidad de reformar el sistema agrario, el campo español, a través de desamortizaciones, de bienes eclesiásticos, y que por primera vez va a hablar de derechos a los habitantes de los territorios americanos, de las colonias. La Constitución de 1812, por tanto, es elaborada en Cádiz. La burguesía tiene un papel fundamental, puesto que esos diputados de Filipinas y de América no pueden llegar a tiempo, ese centenar de diputados son sustituidos por burguesía comercial gaditana. Y en Cádiz se suprime el antiguo régimen y se inaugura un nuevo régimen político, el liberalismo. Los pactos alcanzados van a buscar un equilibrio. A cambio de que el sector absolutista y el clero apruebe esta constitución, necesitamos dotar a la constitución de un marcado carácter religioso. Y ese será uno de los principales artículos de la constitución, puesto que esos 384 artículos, que son la columna vertebral del liberalismo español, sirven de modelo para el desarrollo constitucional de algunos países europeos posteriormente, además. Pero es que aquí, de algunos países iberoamericanos, pero es que aquí principalmente va a dilucidarse
Un modelo de Estado a medio camino entre el absolutismo y el liberalismo. Liberal, sí, pero con una base tradicional, que va a ser la religión y que va a ser la propiedad. La Constitución española establece la monarquía constitucional como única y verdadera y la figura del rey es inviolable. El poder legislativo lo van a compartir las Cortes con el rey. Pero se fija la separación de poderes, división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y otro concepto fundamental, soberanía nacional. El poder va a residir en las Cortes, no va a residir en el monarca. El poder va a residir en la nación española. Es una constitución claramente confesional. Es una constitución que dice que el país es de tradición católica y es la única y verdadera del Estado. Y este es el guiño que se le hace al clero para que apruebe la constitución. Es una constitución que garantiza la igualdad ante la ley, que garantiza derechos individuales como la libertad de expresión por primera vez, que garantiza también la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y una serie de privilegios para unos pocos, que es el sufragio para mayores de 25 años, un sufragio censitario para mayores de 25 años con una cierta renta y con circunscripción, que tuvieran residencia en el país para poder ser elegidos y para elegir, además de tener esa renta mínima. Destaco el primer artículo de la Constitución de 1812. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Por primera vez se hace referencia a que son españoles tanto los nacionales de la península como los habitantes de las colonias españolas en América y en Filipinas. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia, ni persona. Esto es soberanía nacional. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Emanan de las Cortes. Todos estos artículos podéis consultarlos en la web del Congreso y en vuestros apuntes que los tenéis disponibles. Y tenemos que tener en cuenta que esta Constitución va a ser fundamental para el desarrollo del país. Es la primera, es la base del liberalismo, pero es que abole el antiguo régimen, pero es que abre la posibilidad de tener ciertas libertades que, aunque mínimas hoy en día, son revolucionarias para la época. España es uno de los primeros países que tiene constitución en 1812 y pretende dotar de derechos y de libertades a un pueblo que ha estado sometido al antiguo régimen, como la mayoría de monarquías europeas. Y se va a ver entre la espada y la pared esta constitución, los constitucionalistas, puesto que hay algunos que pretenden implementar una serie de reformas vinculadas al liberalismo basado en la Ilustración francesa, en la Revolución Francesa, y otros de forma mucho más moderada, estableciendo la necesidad de hacer tu propia transformación del país basándote en tus propias instituciones y tradición, alejándote de esa idea del elemento extranjero francés, que está muy presente en la conciencia colectiva española y que genera mucho rechazo, puesto que la guerra de independencia ha marcado un antes y un después en la relación con los franceses. Un pueblo que se ve con hostilidad desde España y que todo lo que suena francés será rechazado por una parte del sector liberal, pero por otra parte del sector liberal quieren desgajar lo que es la guerra de independencia de la ideología liberal ilustrada que es o pretende ser el motor del cambio. Y ese va a ser quizá el éxito de la Constitución de 1812, el poder equilibrar, el poder reunir a los diferentes estamentos, a los diferentes grupos sociales, élites populares por supuesto, no participa el pueblo, pero escuchando y teniendo en cuenta la tradición y el peso de la aristocracia, de la nobleza y del clero, para incluirlas en la Constitución, aunque aboliendo los señoríos, pero hablando de que la necesidad de que haya una religión oficial esté incluida en la Constitución y que por supuesto el rey siga teniendo poder y que la monarquía siga siendo una de las patas fundamentales del Estado. 1812 se aprueba la Constitución, el 19 de marzo de 1812, haciéndola coincidir con la festividad de San José, de ahí el nombre de la Pepa, el Viva la Pepa. Y 2 años más tarde, en marzo de 1814, Fernando VII vuelve al trono
es recibido al grito de Viva las Caenas, ya desde Valencia, donde desembarca, y basándose en ese manifiesto de los persas, apoyado por un grupo de diputados absolutistas que le instan a recobrar el poder y a retomar el poder absolutista, eh, basándose en la tradición, Fernando VII pondrá patas arriba este sistema liberal y en apenas unos meses va a abolir, en apenas una semana, va a abolir la Constitución de 1812, la va a declarar nula y va a volver a un reinado absolutista. Los pilares del absolutismo derrocan un régimen constitucional que solo estuvo vigente en la España no ocupada por los franceses y solo durante 2 años, hasta 1820, que se recuperará en el llamado trienio liberal o trienio constitucional de 1820 a 1823 tras el pronunciamiento de Riego. Pero eso ya es parte de otro bloque temático. Acabaríamos este tema diciendo que Fernando VII vuelve al trono en 1814 y que acabará el liberalismo y volverá el absolutismo. En resumen, como conclusión, la entrada de España en la contemporaneidad se produce a partir de un hecho clave que es la Guerra de la Independencia, que está provocada por la crisis de la monarquía borbónica, por ese tratado de Fontainebleau que facilita la entrada de los franceses en España, que caerá a Carlos IV, hará caer a Godoy a Carlos IV, que pondrá en el trono, entronizará a Fernando VII, un Fernando VII que será despojado de la corona, devolviéndosela a su padre en 1808 en las llamadas abdicaciones de Bayona, que Carlos IV volverá a ceder la corona a Napoleón y esta a su vez a su hermano José I, que se convertirá en rey de España, que otorgará a España una carta, un estatuto de Bayona, en el que se regularían una serie de principios, una serie de ideologías o de principios ideológicos marcados por la Ilustración francesa, que España va a reaccionar, parte de la España tradicional e ilustrada va a reaccionar contra esa ocupación francesa en la llamada Guerra de la Independencia, que se prolongará en 3 fases hasta 1814, que recuperará el trono Fernando VII en 1814 y que en 1812 se va a proclamar una constitución en Cádiz, que es la base del liberalismo, basada en 2 pilares: soberanía nacional y separación de poderes, que será la base de un liberalismo que empieza a construirse, que tendrá vaivenes, que tendrá altibajos y que iniciará ese proceso de construcción de un Estado liberal que permanecerá o que verá luchar a esa dualidad de fuerzas, a ese absolutismo, a esas fuerzas absolutistas contra las fuerzas liberales durante gran parte del siglo XIX. Y esto es lo que comenzará a partir de 1808 y se alargará prácticamente hasta 1868 e incluso hasta 1874, cuando se puede considerar un régimen liberal instaurado en España con sus idas y venidas y con sus revoluciones y contrarrevoluciones. España es una de las principales o de las primeras naciones que tiene constitución, esto conviene recordarlo, pero costará mucho asentar las ideas liberales en un país con un peso muy grande de la religión católica y de las élites de la nobleza y de la aristocracia. La inestabilidad política, la crisis económica y la dualidad ideológica será una constante a partir de entonces. Pero esto lo veremos en temas sucesivos. Hasta aquí la explicación del tema crisis de la monarquía borbónica, Constitución de 1812, Guerra de la Independencia y Constitución de 1812.